bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del Campamento de Oración. Es un gusto saludarles. Bendecimos y saludamos a Radio Bendición 106.1 FM, a Radio Pan de Vida, a los hermanitos que nos escuchan de Jóvenes con Decisión, también al Ministerio de Gelsiba, del pastor José y Norma Ponce. Es una bendición para nuestra vida. Gracias por estar orando por nosotros, hermanitos. También oramos también por la hermana Fidel Avilés, que está también intercediendo por el grupo de oración, por todas las hermanitas de Texas, de California, de Washington, que nos escuchan, de El Salvador, de Honduras, del Ministerio Iglesia Manantial Fuente de Agua Viva, del Pastor Beltrán. A todos los hermanitos que siguen el programa, les saludamos, le damos las gracias a Dios porque su benevolencia es importante siempre que esté con nosotros, ¿verdad? Para que podamos seguir haciendo la obra de Dios. Y sabemos que ahorita, aunque está el tiempo, ¿verdad? Donde los depredadores, las bestias han sido soltadas para cazar aún al mismo pueblo de Dios y llevarlo atrás, llevarlo a que renieguen del Señor, ya no busquen del Señor, a un enfriamiento, a una indiferencia total. De ti y de mí va a depender qué tanto nosotros podamos perseverar en las cosas de Dios, cómo busquemos con Dios para que vaya poniendo ese fuego en nuestros corazones y no nos apartemos de Él, ¿verdad? Ayer escuchaba una enseñanza que tocó mi corazón y te lo quiero compartir en estos momentos de oración para que tú en donde quiera que estés, ¿verdad? Le pidas a Dios que no te permita apartarte de esa cobertura, de la sombra del Omnipotente. Podemos ver en el Salmo 91:1 que dice que los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Podemos ver que el Señor quiere que tú y yo vivamos bajo ese amparo, ¿verdad? No dice que a los que no viven bajo ese amparo los va a cubrir, por supuesto que no, porque muchos dicen, ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios en ese terremoto? ¿Dónde estaba Dios en esa escuela donde asesinaron niños? ¿Dónde estaba Dios donde yo perdí a mi familiar en el hospital, donde perdí un niño en el hospital? No hubo respuesta de parte de Dios. Muchas cosas a veces no las vamos a entender porque la mentalidad de Dios es muy diferente a nuestra mentalidad y los planes de Dios son muy diferentes a los de nosotros. Por la mente caída, cuando entró el pecado a nuestra vida, podemos ver que muchas cosas no las vamos a entender hasta que nos son reveladas por el Espíritu, pero para que puedan ser reveladas por el Espíritu tenemos que tener un encuentro con Dios. Tenemos que conocer quién es Dios. No importa a qué iglesia vayas, tú tienes que tener un encuentro con Dios, porque muchos solamente conocen a Dios, ¿verdad? Aprenden muy bien la Biblia, leen muy bien la Biblia, la recitan, incluso tú puedes escuchar hasta mensajes que se escuchan muy benevolentes, se puede decir, pero el Espíritu no te habla y por eso muchas veces pues tú escuchaste al predicador, al sacerdote, al orador, ¿verdad? Que dio una enseñanza, pero no impactó tu vida. En cambio, cuando una palabra sencilla, una enseñanza sencilla, viene llena del Espíritu, te toca, te deja marcado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me aparté del camino de Dios y que yo iba al trabajo, porque en ese tiempo yo vivía en California y mi trayecto era de Anaheim hasta Los Ángeles. Y recuerdo que yo ya estaba empezando a cansarme de la vida que llevaba, de ese vacío que sentía. Y recuerdo que iba manejando hacia Los Ángeles y yo siempre me ponía un programa en la radio de un pastor, ¿verdad? Americano que predicaba y me gustaban mucho sus mensajes porque yo, pues, el Espíritu, ¿verdad? De él estaba hablando al mío, ¿verdad? Pero era el Espíritu Santo. Y recuerdo que empezó a tocar un tema, ¿verdad? Acerca del hijo pródigo. Y empezó a dar la enseñanza sencilla, pero llena del Espíritu. Desde que empezó el hermano, yo iba llore en el camino y hablaba mi corazón. Y no recuerdo totalmente la enseñanza, pero sí puedo recordar, incluso yo lo apunté, la palabra que dio. No recuerdo el versículo, pero la palabra que dio
en el momento en que estaba dando la enseñanza, el Espíritu Santo me habló. Y yo sentí como si me hubiera desgarrado totalmente mi alma. Y yo le pedí perdón a Dios y yo le dije, yo voy a volver a tu casa, Señor. Dije, ya es tiempo. Ya es tiempo, nada más ponme un lugar para que yo pueda regresar. Y te pido perdón por haberme alejado. Sé que todo este trato es porque tú quieres que yo vuelva a ti, ¿verdad? Que ni la economía, aún aunque tú me prosperaste, me permitiste alcanzar muchas metas, muchos sueños, pero ni eso me ha satisfecho. Sigo igual de vacía. Y así empecé a abrir mi corazón a Dios y Dios me tocó, Dios pude sentir cuando alguien se arrepiente y que me empieza a redimir con su amor, ¿verdad? Yo pude sentir ese abrazo de parte de Dios y posteriormente busqué una iglesia, Dios me puso una iglesia donde congregarme y empezar a servirle y hasta la fecha pues Dios me ha fortalecido, me ha llevado adelante, ¿verdad? Pero no es fácil, ¿verdad? Por eso es importante que tú aprendas a vivir bajo el amparo del Altísimo, porque tarde o temprano que tú te quieras salir, el Señor te va a redargullir a tu corazón. Yo pude ahí ver en esa enseñanza que estaba escuchando ayer como Ruth, ¿verdad? Cuando se iban a separar, que pues Noemí perdió todo, ¿verdad? Hijos, esposo, perdón, y pues volvió sin nada a Israel, ¿verdad? Por su necedad, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Ruth, ¿verdad? Ella decide irse con su suegra, ¿verdad? Y Ruth era una moabita, pues en ese lugar de Moab era un pueblo idólatra, ¿verdad? Como muchos de nosotros venimos principalmente de México hacia abajo, podemos ver que son países llenos de idolatría, ¿verdad? De tradiciones, ¿verdad? Así como en otras partes de Asia y parte de Europa. Entonces podemos ver que Ruth, aún con todo ese conocimiento que tenía, ella tuvo un encuentro con el Creador. Ella pudo ver algo en el Dios de Noemí. Y por eso cuando se separaron las dos nueras, la otra decidió quedarse en Moab, pero Ruth no, dijo, no, yo me voy contigo, yo me voy contigo. Y eso yo le llamo fidelidad a Dios, porque ella sé que se enamoró. Esa escritura yo puedo ver que Ruth se enamoró de Dios, ella conoció al Dios de Noemí. Y por eso yo quiero hacerte la invitación el día de hoy, que abras tu corazón, que no seas necio a tu propio conocimiento, a tu propia creencia. Muchas veces dicen, no, yo no necesito a Dios en estos tiempos. Y cuando viene la calamidad, respondemos, ¿dónde está Dios? Y si nos acordamos de Dios. Y digo, bueno, pues por fin que no creías decías que no creías en Dios. Entonces, lo que pasa es que sí tenemos el concepto de Dios, pero lo tenemos equivocado, ¿verdad? Entonces, te voy a hacer la invitación en estos momentos de oración para que participes con nosotros, abras tu corazón y que tú le pidas a Dios que empiece a quebrantar todo orgullo, todo conocimiento doctrinal, tradicional, religioso, que estorba, ¿verdad?, la mente para poder encontrar a Jesús, para poder conocer a Jesús, para ver quién es realmente Jesús. Jesús no es el que está ahí en la cruz, Jesús es alguien que resucitó. Al tercer día dice que Él venció el aguijón de la muerte y desde entonces le quitó potestad, o sea que no tiene potestad ni en ti ni en mí, pero eso es si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Si no, aunque Él quiera ayudarte, hay una ley espiritual que Él tiene que respetar, ¿verdad? Por eso dio esa regla, que el que cree y confiesa con su boca que Él es el Señor y Salvador, claro que vamos a estar bajo el amparo del Altísimo, pero si tú no lo confiesas, va a ser imposible que Dios pueda operar en ti. Así que le hago la invitación a mi hermanita Leti para que pueda dirigir la oración.
Padre amado, venimos delante de su hermosa presencia el día de hoy, Señor. Venimos intercediendo, Señor, por su pueblo, Padre bendito, por todas estas personas, Señor, que están escuchando esta oración hoy, Señor, por todos los que usted está llevando por el desierto, Padre amado. Le pido, Padre Santo, que sea usted poniendo esa cobertura, esa protección, ese amparo, Señor, esa sombra del Omnipotente en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre. Y le pido, Padre bendito, que nos perdone, Señor, por toda desobediencia, Señor, toda rebelión, Señor, toda soberbia, Señor. Le pido que quebrante, Señor, todo espíritu de soberbia, de celos, de contienda, de murmuración, Señor, porque es lo que a usted le desagrada cuando nos lleva por el desierto, Señor. Por eso muchos hijos de su pueblo, Señor, no pasaron esos desiertos, Señor, por la murmuración, por la desobediencia, Señor, que había en sus corazones, Padre Santo. Pero el propósito de usted de llevarnos a un desierto es para nuestro bien, Señor, para que usted nos ayude, Señor, a deshacernos de todas esas cargas, Señor, todos esos malos hábitos que estamos cargando todavía, Señor, que no le agradan a usted, Padre. Le pido que sea usted poniendo ese fuego, Señor, en cada corazón, Padre, para que sepamos reconocer, Señor, y así mismo, Señor, a cambiar las cosas de nuestras vidas que usted nos está demandando, Señor, para obedecer, Señor, lo que dice usted en su palabra, Señor, y que sepamos, Señor, y que tengamos esa convicción, Señor, que si usted nos pasa por el fuego de muerte, Señor, por lo que estemos pasando, Señor, tengamos esa convicción, Señor, que usted va con nosotros, Señor, por delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, rompiendo cadenas, quebrantando todo yugo, Señor, y abriéndonos camino, Padre, así como les abrió el camino en el desierto a su pueblo, Señor. Esa cobertura es la que necesitamos, Señor. Ponga ese anhelo, ese fuego en los corazones, Señor, y sea cubriendo a su pueblo en esta hora, Señor, por todos esos que nos están acechando, Señor, todas esas bestias, Señor, que vienen acechando, Señor, cazando a su pueblo, Señor. Denos la sabiduría, Señor, y discernimiento, Padre, para saber, Padre, qué es lo que está operando ahorita en su pueblo, Señor, y que sea usted nuestro amparo, Señor, y que aprendamos a meternos en su presencia, Señor, y que sepamos que la cobertura de usted está sobre nosotros, sobre todo aquel que ha creído en usted, Padre, en que no vea las cosas como queremos verlas, Señor, que tengamos esa convicción, Señor, ese anhelo, Señor, y que entendamos lo que significa el sacrificio que hizo usted en la cruz por nosotros, Señor, que ahora nos toca a nosotros, Señor, pero que nos lleva usted caminando con amor, Señor, para que aprendamos a conocerlo, Señor, y a depender de usted, Padre amado. Le pedimos por todas estas almas, Señor, que están atormentadas en las tinieblas, Señor, que su deseo de ellos es buscarlo, Señor, pero las tinieblas, Señor, las oprimen, Padre bendito. Le pedimos que sea usted, Señor, poniendo su mano, su cobertura poderosa sobre todas estas almas, Señor, que quieren buscarlo, Señor, y que sea usted librándolos, Señor, de toda debilidad y tentación que esté sobre sus vidas, Señor. Libre a su pueblo del hombre violento, Señor, y de todas acechanzas, Señor. Rompa todas las cadenas de maldición, Señor, de iniquidad que traemos de nuestras generaciones, Padre. Sea usted, Padre, limpiando esas articulaciones y esa sangre, Padre bendito, en cada uno de sus hijos, Señor. Y sea usted revelándoseles, Señor, en sus vidas. Todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que te invitamos a que sigas buscando la presencia del Dios vivo, del Dios no muerto. Él está vivo, vivo y sigue viviendo hasta el día de hoy. Y te dejo para que tú en tu casa leas Ruth del 1 del 16 y Ruth 2:12, donde podemos ver su fidelidad, podemos ver el convencimiento que hizo Dios hacia ella acerca de quién era Dios, a qué Dios le servimos, ¿verdad? Y que puede el mundo estarse cayendo. Ahorita sabemos que estamos en un mundo depredador, las drogas, el alcohol, el adulterio, la fornicación, la pornografía están casando a mucha gente, incluso cristiana, católica, mormona, testigo de Jehová. La creencia que tú tengas, esos depredadores están sobre la tierra y están cazando aún los que conocieron de Dios. Pero el Espíritu Santo está siempre, dice, presto y listo para librarte, para sacarte de esa telaraña, de esa trampa. Si tú le invocas, si tú le gimes, ¿verdad? La mano de Dios está lista para sacarte de ese lugar, de ese lodo cenagoso. Pero tú necesitas voltear tus ojos a Dios, necesitas arrepentirte también. Tú que todavía sigues en el pecado y que te sigues dando gusto a ese pecado, necesitas realmente que tú
le digas a Dios, perdóname Señor, yo ya no quiero seguir esa vida. Mira, yo te voy a decir algo, y esto es para alguien. Yo escuchaba un testimonio de un narcotraficante que decía que él, cómo lo obligaron a estar viviendo en cierto lugar, porque no tuvo otra opción. Lo amenazaron con su familia y con tocar sus hijos, y tuvo de hecho que pues mandar lejos a otro país a toda su familia. Nunca la volvió a ver. Pero ¿sabes qué? Él en el fondo dijo, yo tenía temor, y a veces las mismas caras de los que yo asesinaba, los niños que yo asesinaba, venían a mí toda la noche, y yo no podía tomar. Yo le dije, ¿por qué si tú existes? Yo recuerdo que una vez en una campaña de unos evangélicos, dice, tú decían que tú existías, ¿por qué no me sacas de aquí? ¿Por qué no me libertas? Yo ya no quiero esta vida. Decían que tú das vida, que tú no eres muerte. Dice, ¿por qué no me das otra oportunidad, Dios, si realmente existes? Y el hombre empezó a hablar tanto con Dios que sin darse cuenta empezó a quebrantarse, ¿verdad? Y dice que en un momento en ese cuarto donde él dormía, porque él dormía solo, apareció una persona, un anciano vestido de blanco, y le dijo, escuchó el Señor tu aflicción, y de ahora en adelante tú eres libre. Abre la puerta. Y le dijo, no, yo no puedo salir, porque si yo me voy así, me matan. Dice, mi familia no está aquí, pero a mí me pueden matar. No, dijo, de ahora ellos no van a tener memoria de ti. Dice que cuando abrió la puerta, el ángel, pues yo digo un ángel, abrió la puerta y le dijo, vete y no voltees atrás, vete. Y de ahora en adelante no vuelvas atrás. El hombre corrió, dice que se sorprendió ver que todos estaban dormidos, y corrió hasta que encontró un lugar donde alguien le dio ray, y después de ahí pues se lo llevaron a una ciudad, y de ahí lo sacaron del país. Y el hombre todavía hasta donde llegó, al destino que llegó, Dios lo cubrió, Dios lo guardó, Dios lo protegió y puso en paz a sus adversarios. Eso es lo que puede hacer en ti, en mí y en todos aquellos que realmente queremos hacer un cambio de decisión. Pero tenemos que tomar decisiones, acción. Y una decisión es una acción. Eso es lo que hizo Ruth, tener la bendición aún todavía hasta de que en su línea viniera el Señor Jesús como descendencia, porque ella fue fiel a su convicción. Ella vio quién era Dios de Noemí, creyó en el Dios de Noemí, y todo la forma en como ella obedeció, se sometió a la voluntad de Dios, Dios la bendijo. Así puede hacer contigo, conmigo y todo aquel que se arrepiente. Dios puede obrar de una manera como lo hizo con este hombre, que hasta lo protegió, hasta lo mandó a un país donde el hombre es ahorita próspero, pues es predicador, porque ya después pues empezó a trabajar, se hizo empresario, pero después Dios lo llamó como pastor, y ahorita es pastor. Y de hecho, él dice que después el Señor lo mandó a la tierra donde sabía que todavía estaban esas personas, y lo mandó con una cobertura tan especial que hizo que varios de los que trabajaban con él se quebrantaran y tuvieran esa experiencia espiritual con Dios, y empezaran a recibir al Señor y empezaran a apartarse de sus caminos. Y dice que hasta la fecha ese pueblo es uno de los que no toca a ningún mafioso, ¿verdad? Porque está la cobertura de Dios. Así que eso es lo que necesitamos, no nada más en México, necesitamos en todo el mundo, incluso aquí en Estados Unidos, donde se ha dado la puerta, ¿verdad? Para que el enemigo se le adore, ¿verdad? Para que las escuelas ya no alaben a Dios, ya no tengan conocimiento de Dios. Necesitamos que los padres sigan diciéndoles a sus hijos, no te olvides de Dios, tú sigue hablando de Dios, tú sigue orándole a Dios, no te olvides que Él existe, porque eso va a hacer la diferencia, ya sea en una escuela, ya sea en un pueblo, en una ciudad, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos en la brecha, Dios puede hacer cambios grandes, ¿verdad? Yo recuerdo que hace tiempo una persona decía, no, pues yo valoro mi vida, ¿verdad? Necesitamos más seguridad aquí, ¿verdad? Pero el Señor en ese momento, el Espíritu Santo me dijo, aquel que ama más su vida la perderá, pero el que la pierde vivirá. Así que no tengan miedo, ¿verdad? Entonces, si tú crees en Dios, si te ha llegado la hora, pues llegó la hora,
así con la mayor seguridad que tú tengas en la escuela, en tu casa, en un templo. Si el Señor lo permite, lo va a permitir, pero tú tienes que estar a cuentas con Dios. Pero si no, el ángel de Jehová va a acampar y te va a cubrir, no va a permitir que ni una bala atraviese tu casa, que ningún secuestrador toque tus hijos, ni que ningún mafioso venga a perturbar tu vida, ¿verdad? Porque hay que seguir, hay que creerle a Dios, hay que aprender a amar a Dios y a creer en sus promesas. Así que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté contigo.